¿Es útil el email marketing en cualquier sector? ¿Cómo hacer email marketing cuando tu producto es de un solo uso? ¿O cómo usar el email marketing cuando nadie más lo hace en tu sector? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo hacer email marketing para vender tapas de arqueta estancas con Jesús Mari Corral. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bueno, yo creo que aquí ya lo he dicho más de una vez. Todo el mundo tiene al menos un correo electrónico que consulta varias veces a lo largo del día. Digo al menos uno porque como tengas trabajo ya al menos tienes dos, el personal y el del trabajo. Porque tú ya sabes, llegas a un trabajo y lo primero que te dan son los buenos días y después el correo. En algunas empresas un poco rancias lo de los buenos días ni siquiera lo dan, pero el correo no te va a faltar. De hecho, yo estoy haciendo la memoria que incluso lo primero que yo tuve en Internet casi antes que conexión fue un correo electrónico, es decir, yo iba ahí con mi tarjetita, con mis datos, y ya después contraté la conexión y ya después di de alta el correo electrónico, pero ya digamos que ese correo ya pintaba maneras, ya estaba llamándome, estaba predestinado a ser mío. Correo de Terra, madre mía, cuánto tiempo ocurrió ya. No me enrollo más, que tú estás aquí para otra cosa. La cuestión es que no es que todos tengamos al menos un correo y lo consultemos varias veces al día, no solo eso, sino que el número de emails que se envían cada año es superior al del año anterior. Por ejemplo, este 2024 se estiman que se enviarán unos 361,6 mil millones de emails. ¿Te parece mucho? Bueno, pues es más de los 347,3 mil millones que se enviaron el año pasado y menos que los 376,4 mil millones que se enviarán en 2025. Y aún así, que esto es una barbaridad, porque si somos 7.000 millones, eso sale a que enviamos unos cuantos correos, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene uno y demás, bueno, se envían muchos correos. La cosa es que aún así, como te decía, todavía hay negocios que dicen que esto del email marketing, pues que no va con ellos. Y a mí me cuesta creer que lo sigan diciendo porque, o incluso que lo estén diciendo porque haya otro medio en el que estén todos sus potenciales clientes. Yo no conozco otro en el que estén todos ellos, pero bueno, oye, y si tú lo conoces, escríbeme, ya lo sabes, me lo cuentas, que ojo, que nunca uno está a tiempo nunca falta tiempo para enterarse de cosas nuevas. Pero bueno, como te decía, esta reflexión que yo estoy haciendo en voz alta, pues algo parecido debía hacerse en su cabeza Jesús Mari Corral, que es la cara visible de Maco, cuando decidió ser pionero en vender por email tapas de arqueta estancas. Y en realidad hay que decir que la mente pensante originaria de su negocio no fue él, sino que fue su padre, Manuel Corral. Lo que pasa es que allá por los años 60 del siglo pasado no había esto de Internet. Así que el reto de adaptar una empresa familiar tradicional al nuevo milenio recayó en Jesús Mari, uno de sus hijos. No es una tarea baladí esta de adaptar un negocio tradicional a esto de Internet, porque además Jesús Mari vende eso de lo que nadie quiere oír hablar. Es decir, es que encima tiene uno de esos productos de los de no, es que desearía no tener que comprarlo. Bajos de vivienda inundados de forma recurrente, olores que marearían a una mofeta
y dramas personales de viviendas inhabitables y con una hipoteca machacona es lo que acompaña todo esto que no, así que seguro que te entra así como un escalofrío. Bueno, pues todo eso es lo que suele acompañar muchas veces a las demandas de sus clientes, los clientes de Mako. Y como te decía, casi me imagino la cara de sus compañeros de mesa. Yo me imagino así en la reunión familiar, en la última cena navideña, cuando les contó que iba a vender las tapas de padre de toda la vida enviando un email cada día. Y no un email cualquiera. Iba a contar todo eso de lo que nadie realmente quiere hablar. Bueno, yo lo que digo es que, como siempre, mejor que imaginar, que nos lo cuente él mismo y nos dé una clase magistral de cómo vender por email eso que todo el mundo te dice que no se puede vender por ese medio. Bienvenido, Jesús Mari. Bueno, yo estoy encantado de que estés aquí, o sea que tú y yo ya estábamos comentando antes, oye, pero aquí se puede decir si nos conocemos. Nos conocemos, nos conocemos. Además, eres miembro de la comunidad Remitentes. Hemos sufrido alguna aventura digital. Bueno, seguimos sufriendo alguna aventura digital juntos. Así Estamos en que, día. bueno, yo estoy encantadísimo. Tenía muchas ganas de este episodio porque, de verdad, o sea, yo el día que conocí tu proyecto fue como este hombre tiene que venir al podcast. Esto tiene que salir adelante porque este hombre tiene que venir al podcast a contar esto, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que para lo mío esto del email marketing no es. Así que bueno, ojo, no sé si me deja algo porque tú tienes una larga trayectoria. eh, Así que bueno, si quieres añadir algo, es el momento. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Paco. Yo sigo estando muy sorprendido de que te hayas fijado en alguien como nosotros, que dices, bueno, o sea, digo, pues sí, hacemos email marketing, sí, hacemos email marketing. ¿Vendemos tapas por email? Bueno, espero que algún día vendamos tapas por email. Pero bueno, a ver, el email marketing no es más que un elemento más de la estrategia Ujú. global de la empresa, de dentro de la estrategia de marketing y un elemento más, una pata más de los elementos de comunicación que empleamos. Ujú. En nuestro Entiendo que caso, lo usáis como apoyo a la venta, ¿no? Porque, bueno, ahora si quieres podemos contar algo más. Obviamente, por el tipo de producto que es, no es una cosa que alguien llega y dice, voy a meterme aquí mi tarjeta de crédito y voy a hacer una compra compulsiva en Black Friday de tapas de arquetas tancas, ¿no? no, 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 evidentemente. Como tú decías, nadie quiere comprar una tapa de arqueta estanca. Ni espera el Eh, Black Friday, ¿no? Para comprar su tapa, ¿verdad? no, no, No no, debe. no, no debe. Hombre, sí que hay resistencia, ¿eh? Mm, Bueno, pues porque al final no solamente estamos hablando de un producto desagradable, mm. estamos pegados a la red de evacuación, a la red de saneamiento, a todo lo que echamos por la taza del váter, ¿vale? Absolutamente todo, y por lo que llega a través de otros conductos, no menos desagradable en muchas ocasiones. Eh, Estamos muy pegados a esos, con lo cual es un producto desagradable, pero encima es un producto de alto precio, Mm. ¿vale? Con lo cual, y que además, eh, si tienes que resolver un problema que ya tienes, te supone además una inversión todavía más alta, pues Mm. porque para sustituir una tapa de alcantarilla que tú tienes puesta dentro de tu vivienda por una tapa de arqueta estanca, sustituir una tapa convencional por una tapa de arqueta estanca, no solamente hay que comprar la tapa, sino que además hay que hacer obra. Es decir, tienes que Mm. llamar a un albañil para que te rompa el suelo de tu casa y te ponga una tapa nueva, con todas las molestias que supone la más mínima obra. Hace poco tuvimos que pintar aquí y nos pasamos 3 semanas quitando polvo, o sea, y Mm. solo de haber pintado. Sí, Pues sí. cuando empiezas a romper cualquier cosa, las molestias y las incomodidades de una obra son muy grandes. Con lo cual, pues lo de pensar en comprar una tapa de arqueta estanca suele ser la última de las decisiones que uno intenta adoptar, que uno intenta tomar. Estoy pensando, corrígeme si me equivoco, pero viendo algunas de tus historias en los emails o incluso en tu página web, entiendo que también esto de no querer y dejarlo para el último momento generará alguna urgencia que también hará que incremente el precio de comprar la tapa. No porque la tapa sea más cara por ser urgente, sino porque obviamente seguramente se hayan producido ciertos desaguisados, ¿no? Estoy pensando en eso que hablábamos de la introducción de las inundaciones, ¿no? O alguna otra cuestión, ¿no? Que quizás digas, pues mira, no me quise meter en su momento y ahora tengo que hacer doble tarea, ¿no? Sí, a ver,
Por desgracia, la red de saneamiento en los edificios suele ser de los elementos más desatendidos por parte de todos los que intervienen en la construcción, de prescriptores, constructores. eh, pues en parte pues porque va oculta y no se ve, y en parte pues porque no deja de ser desagradable, ¿no? Y al final hay una máxima en esto del saneamiento y de la evacuación, y es que cuesta abajo hasta la mierda corre. Entonces, parece Muy que si bueno. pones tubos y los pones ligeramente inclinados, ya está, ¿no? Ya tenemos Mm. un sistema de evacuación resuelto. Y esto afecta a todo lo que es el sistema de evacuación, tuberías, arquetas, uniones, derivaciones, y lógicamente le afecta también a la propia tapa de la Mm. arqueta en el caso de que te toque una dentro de casa. Bueno, vamos a dar un Pues pequeño porque al paso final la atrás. tapa... Ay, Sí. perdona, es que no, ha habido un momento que no estábamos, creía que habías acabado, pero porque creo que estábamos en distinto espacio-tiempo. No, no te preocupes, ya está, no añadía Vale, nada. hay una cosa que no quería dejar pasar porque tu producto, a lo mejor hay quien intuye quién es, a lo mejor por desgracia alguien no ha tenido que sufrir digo, esa urgencia, no el producto, sino, pero ¿qué es exactamente? O sea, ¿tú a qué te dedicas? Es decir, ¿qué es lo que vendes? Mira, nosotros ya fabricamos lo que en el ámbito de la construcción se conoce como tapa de arqueta estanca, tapa de Mm, arqueta hermética, que en un lenguaje llano y coloquial diría que son tapas de alcantarilla que se instalan en el edificio, o bien dentro del edificio o en el espacio que le rodea. Nosotros en realidad lo que buscamos es, por un lado, evitar ese olor a alcantarilla, ese pestazo que te encuentras en muchísimos garajes, en más locales comerciales de los que te gustaría, en muchísimas viviendas, ¿vale? Y por otro lado, también evitamos que esos edificios se puedan inundar en el caso de que mm, haya una lluvia torrencial, en el caso de que eh, se produzca un reflujo por la red de evacuación y el agua, en lugar de salir, entre en el edificio. Pues bueno, nosotros evitamos que desde la arqueta ese agua entre en el interior, ¿vale? Nosotros al final lo que aportamos son soluciones de salubridad y de comodidad. Hacemos que las viviendas sean más sanas y sean más cómodas. mm. De aquí me surgen muchas preguntas, pero yo hay una cosa que no quiero que la audiencia deje de saber porque me parece una historia de emprendimiento. A mí cuando la gente dice que ahora es difícil emprender, digo, no, si fuera difícil emprender yo no hubiera emprendido. Es decir, difícil era antes. Entonces, no sois una empresa cualquiera. Yo ya he dicho en la introducción que lleváis desde los años 60 haciendo esto, pero aquí hay una historia detrás, ¿no? Esto cómo se inicia, ¿no? ¿Cuál es la historia de Mac? A ver, Maco, y tú lo has comentado, la funda Manuel Corral. Maco viene de la unión de las dos primeras sílabas de Manuel y de Corral, ¿vale? Mi padre era un Tu excelente. padre era igual que yo con el naming, entonces, o sea, ¿para qué Vamos, complicarse? ¿para qué complicarse? Profesional, era muy buen profesional del marketing. Bueno, Eso está. del marketing andábamos un poquito más justos Pero y no hemos funciona. mejorado, no hemos Solo te avanzado. diré que yo creía, lo que te digo, que yo cuando te conocí pensaba que era cosa tuya, hasta que conocí la historia, ¿no? Porque era de Jesús Mari, digo, pues Ma y Co, ¿no? De Mari y tal, pero no, ya a mí se me fue la olla ahí. No, el nombre lo puso mi padre. Mi padre era de oficio modelista. Mm, ¿Vale? Un modelista es un oficio muy desconocido, pero el modelista es un profesional que elabora una herramienta, el modelo de fundición, con el cual las fundiciones construyen moldes en el que luego poder obtener piezas fundidas. Si mm, ha quedado suficientemente claro, no me quiero extender. El modelista elabora modelo de fundición y la fundición necesita el modelo de fundición para construir moldes y tener piezas fundidas. Mi padre era de oficio modelista. En los años 60 había un constructor en San Sebastián, Dionisio, que había levantado un bloque de viviendas al lado del río. Y el saneamiento pues lo resolvió de la forma lógica y natural en aquella época. Aquí tenemos la casa, aquí tenemos el río, pues echamos un tubo de la casa al río y
y saneamiento resuelto. O esta cosa que hoy nos hace mucha gracia y nos lleva las manos a la cabeza, pues no era tan extraño No hace había 20. llegado Arquímedes todavía ahí a aquella urbanización. Y entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Que en San Sebastián el río ya es ría, es decir, el nivel Mm, del agua depende de la marea y sube y baja con la marea, y sobre todo en mareas vivas, que son las mareas más extremas, la mayor diferencia entre la marea baja y la marea alta. A este constructor el río le entraba por la tubería de evacuación y se inundaban los locales comerciales por las arquetas. Hombre, una solución que muchos hubieran adoptado incluso hoy en día es condenar las arquetas, es decir, las cierro a cal y canto y por ahí no sale nada, sí, pero eso conlleva problemas, y es que el día que haya un atascamiento en la red de evacuación, mm, pierdes la puerta de acceso a esa red para poder deshacer ese atasco. Con lo cual, con muy buen criterio, renunció a condenar las arquetas y fue a este hombre, a Dionisio, el que se le ocurre la brillante idea de construir, de transformar las tapas de arqueta en tapas de arqueta estancas, poniendo entre la tapa y el marco una junta de goma y apretando con tornillos. Esto no es alta tecnología. La idea es muy sencilla y la vemos en infinidad de elementos que tenemos a nuestro alrededor, desde las ventanas de aluminio a la olla a presión hasta en la puerta del coche. Siempre ujú. ponemos un elemento de goma entre dos elementos rígidos, la goma es flexible, sellamos posibles fugas y conseguimos que por ahí no entre ni salga nada. El principio es el mismo. Bueno, este Dionisio, que se le ocurrió la idea, necesitaba a alguien que se la materializara y se pone en contacto con un taller de modelos de fundición, pues en este caso el más cercano a donde él tenía la empresa, que era el taller que mi padre tenía junto con un socio. Dionisio podía haber caído en otro taller de modelos de fundición. El que asume el proyecto es Manuel, mi padre, como podía haberlo asumido el socio, pero es mi padre el que asume el proyecto. Y bueno, pues mediante el sistema básico y habitual del de prueba y error, consiguen desarrollar la primera etapa de arqueta hermética. Y el que la desarrolla pues, es Manuel, mi padre. Aquello funciona. Y Dionisio pues, se encarga de contar el éxito pues, a otros colegas. Y bueno, pues a fin de cuentas, la idea no deja de ser de Dionisio. Pero Dionisio dice, bueno, zapatero a tus zapatos, yo me dedico a lo mío, y lo que va haciendo es derivar a otros profesionales con problemas parecidos al suyo, derivarlos al taller de modelos de fundición que tenía mi padre y su socio. Bueno, y Ujú. aquello de las tapas pues se va convirtiendo en un pequeño complemento a la actividad principal, que es la de hacer modelos de fundición. En 1977, 76 en concreto, mi padre decide romper la sociedad, cae enfermo, se pasa unos meses en la cama, y en 1977 decide, tras un periodo de reflexión, decide crear Maco. ¿Y qué es lo que hace? Pues crea un taller de modelos de fundición, que es su oficio. Él es modelista y crea un taller de modelos de fundición. Y al poco tiempo dice, joder, ¿y eso de las tapas? ¿Por qué renunciar? Y bueno, y mejora ya su propio diseño, el propio diseño que él ya había hecho, lo mejora y crea pues la primera etapa Maco, que a Ujú. fecha de hoy la seguimos vendiendo. Es lo que si entras en nuestra página web es maco.es. Si Ujú. entras ahí, verás que es el modelo que llamamos normal. ¿Por qué es normal? Es el primero de todas Porque fue las la normal variaciones en su momento, ¿no? con respecto a esa, ¿vale? Así de fácil y así de básico seguimos siendo en lo del marketing. Bueno, dice mucho, yo quería que llegaras a este punto porque dice mucho de vuestro producto el hecho de que después de tanto tiempo ese primer modelo sigue a la venta, es decir, sigue funcionando. Es Sigue decir, que no es que funcionando. digas, no, es que tal, bueno, esto lo desechamos porque ahora ya la construcción se hace de otra manera y tal, ahora las casas se hacen por el tejado, no sé, cualquier cosa loca. Y no, no, esto sigue funcionando y lo que habéis hecho es ir creciendo el catálogo de productos, entiendo que adaptados a la demanda, ¿no? Y claro, a mí esto me lleva. Hemos dicho que esto no es una compra compulsiva. Tú has hablado que Dionisio no era un tío que no era un usuario final, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es vuestro público realmente? A ver, como en tantos, Vuestro público me refiero a vuestro cliente, vamos. Ujú.
Sí, a ver, el tema es complejo, es una respuesta compleja y a lo mejor si ves que me alargo mucho, me No, cortas. no, encantado, Esto porque es, además yo siempre digo que esto es algo que pasa a todo el mundo por encima y es una parte fundamental del marketing. Es decir, porque si no sabes a quién vendes, mal asunto. Mira, a ver, nosotros nos dirigimos, a ver, nos pasa lo mismo que a casi todos los materiales de construcción, pero nos pasa lo mismo que a otras muchas industrias, ¿vale? El usuario final, el que realmente rompe producto, el que lo disfruta, el que se beneficia de esa estanquidad, el que va a disfrutar de que en su local, en su casa, en su trabajo no haya malos olores o que no se le inunde, va a ser pues, lo que nosotros en casa llamamos un usuario final, que lo mismo puede ser un particular, alguien que vive en una vivienda unifamiliar, por Ujú. ejemplo, puede ser alguien que vive en una comunidad de vecinos y en los bajos haya arquetas, pasen las, la red de evacuación por los locales, por los bajos comerciales y tenga una serie de arquetas, pero también puede ser empresas. Estoy pensando en los bancos, muchas veces los bancos van a ocupar bajos comerciales, estoy pensando en grandes marcas de distribución de ropa, estoy pensando en grandes cadenas de distribución de alimentación, en grandes cadenas de restaurantes o en el bar de la esquina, Ujú. ¿vale? Estoy pensando en hospitales, estoy pensando en colegios, en universidades, estoy pensando en museos, es decir, estoy pensando en naves industriales. Toda esa gente que ocupa al final un edificio en el que parte de la red de evacuación es subterránea y va a tener arquetas que necesita mantener herméticamente cerradas y a la vez las necesita tener para poder hacer un mantenimiento. Ese sería el usuario final. ¿Qué pasa? Que normalmente el usuario final no compra y no elige la tapa de arqueta estanca. Cuando tú te compras una vivienda, tú compras una vivienda y no andas preguntando, oye, ¿y los enchufes? Oye, los cables de la electricidad, no andas preguntando, oye, la tapa de arqueta, tú compras una vivienda y te viene como viene. Con lo cual, normalmente hay otro intermediario que es o bien el constructor que ha hecho esa vivienda, o bien es un reformista, un albañil, un fontanero que pueden intervenir sobre un edificio ya construido y que hay que modificar, o incluso Ujú. puede ser una empresa de mantenimiento, ¿vale? Gente que se dedica a hacer mantenimiento de edificios, que detecta un problema y decide o sugiere el cambio de una tapa de arqueta, ¿vale? Tenemos otro segundo nivel de clientes que es el que le va a vender esa tapa de arqueta a un usuario final y esa venta puede ser más o menos consciente, Ujú. ¿vale? Eh, pero ¿qué pasa? Que dentro de un edificio no hay muchas tapas de arqueta estancas. Hombre, en un hospital pues igual sí que hay muchísimas, pero pensemos en una vivienda unifamiliar puede haber una tapa, a lo mejor dos, en un bloque de edificios puede haber cuatro o cinco, si se reforma un bar hay una. Con lo cual, muchas veces ese instalador, ese constructor, ese albañil, ese fontanero, esa empresa de reformas que va a sustituir la tapa, necesita una unidad de producto. Y para comprar una unidad de producto, hombre, pues da palo llamar a una fábrica que a lo mejor la tienes en la otra punta del país para decirle, oye, mándame una tapa. Bueno, con lo cual, ese instalador, esa persona que instala, normalmente va a un almacén de materiales de construcción, a un distribuidor de materiales, a un almacén de fontanería, a adquirir esa tapa. ¿Vale? Con lo cual, nosotros tenemos que pueden intervenir en la decisión de compras el usuario final, en ocasiones, el constructor, en ocasiones, y el Ujú. almacén, el distribuidor, en ocasiones. ¿Vale? Y por encima de todos ellos, tenemos una otra figura, que es la del prescriptor, que puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser un decorador de interiores, ¿vale? Que puede aconsejar en un momento dado instalar nuestro producto. Con lo Ujú. cual tenemos así en un boleo cuatro públicos a los que nos interesa comunicarnos. Y repito, de lo más general a lo más al usuario final. Tendremos al prescriptor, tenemos al distribuidor, tenemos al instalador y tenemos finalmente al usuario final.
Con lo cual, Mm. la comunicación, pues bueno, es a veces un poco más compleja de lo que Complicada. estaría. Tenéis de todos modos, bueno, aquí se me ocurren dos cosas. Una es si tenéis alguno ganador, entre comillas, es decir, hombre, principalmente atacamos aquí, ¿no? Es decir, donde más éxito, donde más retorno podemos esperar tener. Y por otro lado, o bien habéis encontrado un nexo en común a todos sobre los que atacar a la hora de hacer la comunicación. A ver, todos ellos tienen un elemento en común, y es que ninguno quiere ser el culpable de los malos olores. Ninguno los quiere Explica, padecer desarrolla esto. y ninguno quiere que le echen la culpa. Es decir, Vale. cuando tú hablas con un usuario final, muchas veces te llama pues, la propietaria de una vivienda Mm. y te dice, oye, que es que de ahí sale un olor terrible. ¿Y por qué? Y dices, hombre, pues mira, pues porque si no te han puesto una tapa estanca, eh, puede salir mal olor. Dice, pero ¿cómo? Que explícame, ¿qué es eso de una tapa estanca? Hombre, a ver, no toda tapa es hermética. Pues para que Mm. sea hermética, tiene que tener una junta de goma, tiene que tener unos tornillos, además tiene que estar bien construida, tiene que estar bien diseñada, tiene que estar bien instalada. Dice, pero es que mi tapa no tiene ni junta ni tornillos. Bueno, pues no es una tapa estanca. Ala. ¿Y a mí por qué no me han puesto una de esas? ¿Vale? Entonces, claro, intentar adivinar de por qué a ella no le han puesto una de esas es complicada. Lo que sí está claro es que a nadie nos gusta que nos saquen los colores, con lo Mm. cual, ante un problema que está teniendo, en este caso un particular, pues bueno, está claro que al reformista que le ha hecho la última obra no le va a gustar que le venga la señora haciéndole la pregunta de a mí por qué no me has puesto una de estas, o al constructor, o al arquitecto que hizo el proyecto. Bueno, pues aprovechamos ese nexo común que tienen todos ellos pues para intentar tocar y apretar, si me permites la expresión, ese Mm. dolor. ¿Vale? Mm. Pues estoy pensando que, claro, tú tienes aquí pero, bueno, lo primero que se me ocurre es, a nadie que le gusta que le echen la culpa, pero claro, a esas cosas que a lo mejor no ocurren o en las que nadie piensa cuando compra una vivienda, qué poco tiempo le dedicamos. Y te lo relaciono con algo que has dicho antes que dices, no, nuestro producto es muy sencillo. No hay una alta ingeniería detrás. O sea, ¿por qué narices entonces no ponen las tapas en condiciones? Es decir, ojo, ¿qué es lo que os diferencia? O sea, me vas a decir, porque la nuestra es estanca, ¿no? Pero a mí eso me suena más a característica que otra cosa, es decir, ¿por qué la tuya y no otra entonces, ¿no? Y en cualquier caso, ¿por qué hay gente que hace las cosas de esa manera pudiendo no complicarse la vida? Porque entiendo que esto, bueno, que no llegasteis ayer, es decir, que habrá más gente que lo haga posiblemente y sea una solución, y sobre todo la gente que se dedica a las reformas, que habrá visto de todo, pues que ya sabrá de qué va esto, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión sobre esto? Es decir, por qué la gente decide no comprar lo bueno, o lo que está bien, no voy a decir lo bueno, lo que está bien, y por qué deberían, o sea, por qué deberían comprarlo vosotros? ¿Qué os diferencia a vosotros de otra tapa? Pues yo estoy pensando en una tapa y a mí me dices tapa y me suenan todas iguales, ¿no? O sea, porque desde mi desconocimiento, pero imagínate que yo soy el usuario final y digo, pues es que yo lo que necesito es esto, ¿no? Ojo, yo no soy el usuario final porque yo soy de los que para bajar el general de mi casa tengo que llamar a Iberdrola, por si acaso que me lo digan, ¿sabes? Porque yo soy un inútil. Pero, pero vamos, ¿cómo podría, por qué elegiros a vosotros? Vamos. Y por qué hay gente que elige soluciones que están mal, ¿no? A ver, ¿por qué la gente elige soluciones que están mal? Es una pregunta. Perdona, perdona Jesús Mari, más que gente, porque hay profesionales, porque claro, tú estás en un público y dices, "Ostras, bueno, yo me puedo equivocar como usuario final, pues al final, pues mirar cuatro duros, pues me equivoco, ¿no? Pero un profesional, ¿no? A ver, esto es jugar un poco a la ciencia ficción, es elucubrar, ¿vale? Mm. Puede ser, en función de la región de España, que el producto sea desconocido, ¿vale? A pesar de que la empresa está fundada en el 77, es decir, hacemos 47 años, Mm. mira, este mes de abril, hacemos 47 años. Eh, Somos una empresa pequeñita,
¿vale? Con unos recursos muy limitados y por suerte o por desgracia, aunque hay otros que ofrecen lo mismo, somos el único que hemos hecho esfuerzos por darla a conocer, ¿vale? Cuando aquí hay, joder, no me quiero poner pedante, cuando el esfuerzo de marketing de un sector es pequeño, lógicamente el conocimiento del producto Mm, y de esas soluciones tiene el alcance que tiene. No es lo mismo que el sector de la automoción o una parte del sector de la automoción se ponga a promocionar como loco el coche eléctrico y que cuente además con el apoyo institucional a favor del coche eléctrico, que ujú. entonces el conocimiento se expande muy rápidamente, a que Jesús Mari Corral, un pobre desgraciado que está en un polígono industrial en medio de Donosti, se mate a escribir correos electrónicos. ¿Vale? El alcance que puedo tener uno es el que es y llega hasta Ujú, donde llega. Quiero decir con esto, yo cuando salgo a vender y cruzo el Ebro para el sur, cuanto más al sur me voy, más tengo que empezar a explicar el concepto de tapa de arqueta estanca, ujú, ¿vale? Es decir, a lo mejor hay gente que no está instalando la tapa de arqueta estanca por desconocimiento. Eh, Luego está el factor precio. Es decir, una tapa de arqueta estanca bien construida, la tapa de arqueta de estanca Amaco, puede costar entre 5 y 10 veces lo que vale una tapa de arqueta convencional. ¿Vale? Si una arqueta no estanca convencional en plástico puede costar 20 euros, estoy hablando de precios para usuario final, una de hierro puede costar 40 euros, una de una tapa estanca que funciona de verdad puede estar costando 200, ujú. ¿vale? Las diferencias. Y en teoría hacen lo mismo, ¿no? Digamos sobre el papel, ¿no? No, en este caso no, porque estamos hablando de tapas no convencionales frente a tapas estancas, Ujú. ¿vale? Es decir, la Vale, bueno, tapa sí, me refería convencional a la las parte de herméticas, tapa, es decir, que creo sí, que la sí, gente ve las tapa, ¿no? Y cierran, dice, pues tapa, tapa, pues eso tapa, exactamente cierra, ¿no? cierra y Mm, ya está. Y ya está, pero claro, unas no son herméticas y otras sí. Y luego también, pues a ver, estamos en un país de pícaros, no más que otros países. Aquí mm. quiero romper una lanza en favor de España. No somos especiales, no por el hecho de ser españoles somos más pícaros que los demás, somos Homo sapiens y eso nos iguala a todos en En lo picardía, bueno y en lo malo, sí. en lo bueno y en lo malo. Eh, pero el sector de la construcción tiene fama de pirata y por algo es. Y bueno, pues no deja de haber otra gente que vende tapas que supuestamente son herméticas y que valen o que cuestan, que tienen un precio, vamos a dejarlo ahí, vamos a hablar con propiedad, que tienen un precio que puede ser un tercio o una quinta parte que las nuestras Ujú, y que dicen que son estancas. ¿Vale? ujú, Con lo cual, un profesional que a lo mejor no está mucho más formado que un usuario final, y es difícil que un profesional sepa absolutamente de todo, tú le ofreces una tapa estanca que vale 50 o que vale 60 y le ofreces una tapa estanca que valga 60, si no te paras a pensar, ¿qué compro? ¿La tapa buena o la tapa mejor? Bueno, pues compro la buena, que es suficiente, ¿no? O sea, a todos nosotros nos ponen ante esa tesitura. ¿Qué compro? ¿Lo bueno o lo mejor? Hombre, pues lo bueno es suficiente. Es decir, y una vez más aquí vamos a tener profesionales mm, que compran por ignorancia y tenemos profesionales que compran sabiendo lo que compran, ¿vale? ujú, Que de todo me he cruzado en estos años que llevo vendiendo. Entonces, a ver, ¿por qué? Bueno, pues al final estamos encontrándonos de las dificultades de un producto de alto precio eh, dentro de una parte de la edificación que no es muy apreciada, que a la que no se le da mucha importancia y al final el que paga las consecuencias normalmente no es el que ha tomado las decisiones de compra, sino que es otro, ¿vale? ujú, A lo mejor por eso se están instalando tapas que no son las adecuadas. Pero bueno, no deja de ser esto un ujú, ejercicio de lucubración, de pura ujú. lucubración. Estoy pensando con esto, una cosa muy interesante que se me ocurre es, claro, tu cliente es el prescriptor, es decir, no el usuario final al que le presentarán un presupuesto y salvo que pilles uno que esté muy formado y diga, oye, ¿por qué este modelo de tapa estanca, no?
Pero eso ya estamos hablando que es mucho menos probable, ¿no? Entiendo que como el esfuerzo de comunicación lo hacéis hacia el prescriptor, ¿qué argumentos le dais desde su punto de vista? Porque entiendo, obviamente, si fuera el usuario final, bueno, más o menos lo puedo ver más claro, ¿no? Es decir, que todo esto que no quieres que te ocurra, ¿no? Y que luego además dices, oye, ves todo el precio de la vivienda, esto no es dinero, ¿vale? Es decir, que se lleva mucho más el notario que la tapa, eso está claro, ¿no? Pero con todos los respetos para, para los que estudian notariales. Pero lo que digo es, eh, ¿cómo enfocáis esa comunicación de decir, oye, o cuando tú has dicho bueno o mejor, ¿no? O bueno y peor, ¿no? ¿Qué criterio es el que orientáis en ese sentido? Es decir, ¿qué os hace mejores? A ver, O cómo intentáis colocar el producto, vamos. bueno, pues intentando hacerle ver que al final, si se equivoca en la toma de decisión, de una manera u otra, eso le va a acabar repercutiendo. Y ese Mm, mensaje es el mismo para el prescriptor y es para el mismo para el constructor. mm, ¿Vale? mm, Sí que es cierto que gracias a Internet cada vez el usuario final está más informado, con lo cual también estamos haciendo esfuerzos por dar a conocer el producto a ese usuario final. mm. Sí, para ¿Vale? que también lo pueda exigir en el momento de tener que enfrentarse a su A propio una presupuesto, reforma. vamos. Eso Mm, es, vamos, el año pasado eh, vendimos a un famoso club de fútbol que está reformando ahora su estadio en la capital del reino, al Real Madrid. Le vendimos un montón de tapas, pues porque las tapas que le habían instalado le estaban dando problemas, los jugadores se estaban quejando del mal olor que había en los vestuarios. eh, Se puso en contacto con nosotros, presentamos físicamente el artículo y el responsable de mantenimiento del club dijo, no, esta es la tapa que yo quiero. En una reunión en la que estaba presente la constructora, en la que estaba mm. presente, eh, no sé si estaba la prescripción. Pero bueno, es decir, en este caso fue el usuario final el que decide, Sí, esto es el lo que que se paga. quiere y es el que paga. Con lo Mm. cual, sí que estamos haciendo esfuerzos pues, por llegar a ese usuario final. Podemos decir, Jesús Mari, que no era una suciedad táctica en la que solo la tapa estanca mala estaba puesta en el vestuario visitante, ¿no? Para jugar No con el sé. factor campo ni nada de eso, ¿no? No, estaba. Y de hecho, los que se quejaron no fueron los de los visitantes. Eran los propios, no, si no, ni caso. Obviamente. Nada de regar el campo antes ni nada. Una mala tapa estanca, ¿no? Vamos a dar aquí Y la idea y a para correr. y a correr. Pues yo no tengo constancia de que la del vestuario de visitantes se haya cambiado, ¿eh? Podríamos bueno, corramos un tupido velo porque esto forma parte de la inmensa cantidad de tonterías que podemos decir a lo largo del día, Jesús Mari y yo, sobre todo en su servidor. Pero bueno, también para que la gente se haga la idea de dónde estamos. Jesús Mari, tú no vienes de cualquier lado, es decir, tú estudiaste empresariales, si no recuerdo mal, pero además es que eres de los que vamos, no te digo el Spectrum, pero un poco antes del Spectrum ya le estabas dando a la informática, es decir, tú generaste el primer software de gestión, yo creo, de tu empresa allá cuando no había ni ordenadores para meter el software prácticamente. No lo digo por los años que tengas, lo digo realmente por la experiencia que arrastras. Y la cuestión es, claro, llega el momento de, bueno, las cosas van evolucionando. Yo entiendo que cuando llegó el email llegó a vuestra empresa en una fase muy, muy embrionaria, ¿no? Es decir, vosotros el email lo habréis utilizado, más allá del email marketing, lo habréis utilizado pues, desde los comienzos, podríamos decir. Ostras. Buena Eh, pregunta. estas canas que peino son por algo. Eh, Chascarrillo. Nosotros tuvimos email marketing, tuvimos email y lo consultábamos 2 veces por semana, de cuando aquello ¿Qué tiempos? llamabas a un número de teléfono, te conectabas a internet, vale, y mirabas, ya que tengo correo electrónico, voy a mirar a ver si alguien me ha mandado algo, ¿vale? A ver, sí que es cierto que el sector de la construcción no es muy puntero en el uso de tecnologías y el uso y los pedidos empezaron a llegar por email en la crisis del 2008, Pues, o sea, cuando bastante avanzado entonces, vamos, o sea que ya sí, muy introducido Internet, ¿no? muy introducido Internet en otros sectores y básicamente empezaron a llegar por email en el momento en que las empresas descubrieron que un fax
costaba dinero. Había que hacer una llamada que había que pagar porque entonces no había tarifas planas, Más el papel térmico, más todo, ¿no? más el papel térmico, más etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que descubrieron que había una cosa, que ahí sí había una tarifa plana, que era Internet, y podías mandar por ahí todos los faxes que quisieras, es en el momento en que se produce el trasvase del fax al correo electrónico. Ujú, Bueno, nosotros hoy seguimos teniendo el número de fax. No te digo, ujú. ya no recibimos nada. Cuando jubilemos Pero la no lo puedes nueva, quitar, ¿no? Ya lo llevas ahí arrastrado, ¿no? Como, bueno, cuando cambiemos la como un próxima Hotmail impresora, cualquiera, lo ya, tenéis ahí ya lo arrastrado. mataré, o sea, ya mataremos el fax. Pero vamos, a fecha de hoy todavía tenemos una línea de fax a la que ya no le damos publicidad, obviamente, pero tenerla la tenemos. El correo electrónico llegó muy tarde, con lo cual no es una herramienta de comunicación, o ha sido una herramienta de comunicación muy tardía. Yo sí que he utilizado el fax para Ujú. comunicarme con proveedores, con bancos, co- con gente, con ese conjunto de empresas y de proveedores con los que toda empresa se relaciona, pero que no son directamente clientes. ¿Vale? Mm. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer email marketing? Que me imagino que vas Sí, bueno, era llegando. la siguiente pregunta, claro. Dices, ¿y en qué momento? Claro, no somos punteros, hemos pasado del fax al email, parece que un poco a cuestas, ¿no? Por parte de vuestro cliente final, ¿no? Como diciendo, bueno, por una cuestión meramente no, no del medio, sino de económica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ¿en qué momento uno dice, voy a hacer email marketing? Pues también, a ver, se juntan cosas también. Y detrás, una vez más, también hay un criterio económico. A ver, nosotros siempre hemos sido muy conscientes de que esto de la etapa de Arqueta Estanca, esto tan raro, había que darlo a conocer, había que hacer un esfuerzo porque la gente lo descubriera, con lo cual desde un principio siempre hemos invertido mucho dinero en publicidad y ponle lo de todas las comillas que quieras a ese mucho. Pero bueno, éramos los únicos que hemos hecho publicidad en prensa especializada y demás. Yo siempre he sido muy amigo de la publicidad de respuesta directa, con lo cual Ujú, hemos hecho campañas pues, más o menos creativas. Me he apoyado mucho en comunicadores, en publicistas muy creativos y hemos hecho mucho publicidad postal, marketing postal, es que yo no me acuerdo cómo se llamaba, marketing directo le llamaban, ujú. con mucho cupón respuesta. Es decir, mira qué original soy comunicando, mira qué producto más atractivo tengo, venga, mándame este cupón por fax y te mando mi catálogo, ¿no? Siempre hemos hecho ese tipo de comunicación. Me ha gustado mucho hacer ese tipo de comunicación. Problema, es muy costosa. Con lo cual, al cabo del año, ¿qué puedes hacer? Una empresa como nosotros, una campaña, dos campañas. Con lo cual dices, joder, eso te estás gastando un pastizal, estás haciendo un esfuerzo y Tampoco el puedes efecto medir. y el efecto de esa comunicación es difícil de medir coño, contactar 2 veces al año con un cliente potencial es como echar 2 vasos de agua en la playa pensando que vas a hacer que suba la marea, ¿no? Ujú. Entonces dices, bueno, pues ahí descubres el email que te permite llegar a montones de gente con mucho menos esfuerzo, que sigue siendo un elemento de comunicación uno a uno, un elemento de comunicación directa. Y bueno, pues realmente empezamos a hacer, y ahora me río, empezamos a hacer email marketing, pues allá en septiembre del 2015. ¿Vale? Y nosotros llevamos en esto de. Oh, perdón, rehago la frase. Nosotros llevamos pensando que hacemos email marketing desde septiembre de 2015. Y digo que pensamos que hacemos email marketing, pues bueno, pues porque resulta que aquello que estábamos haciendo no era email marketing, porque allá en 2015 con una herramienta de envío de emails gratuitos mandabas pues un correo electrónico cuando se te ocurría que tenías algo que Ujú. contar a tus clientes, ¿no? Y a lo mejor pues mandabas, yo qué sé, 4 correos al año o en verano, en agosto, para decir que no cerrabas, en Navidades para decir que cerrabas, cuando Sí, subías un top tarifas of de mind un precios, poco raro, ¿no? Sí. ¿vale? Y entonces pues hacías pues, tus 3, 4 Sí, que no comunicaciones. habíais aprovechado eso que veías tú como inconveniente del físico, ¿no? Del formato postal, ¿no? Que era el de decir, oye, hago dos campañas al año porque no puedo hacer más, ¿no?
y sin embargo Sí, no estabas haciendo muchas más por email. no, pero bueno, siempre con el miedo de no quiero ser pesado, no quiero caer en el spam. Mm. eh, bueno, esos miedos, ¿no? Que tienes siempre cuando empiezas a utilizar o cuando te planteas utilizar el email como elemento de comunicación. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya desde septiembre de 2015, pues fueron haciendo pinitos y digamos la gran revolución ya viene en noviembre del 22, que es cuando dices, venga, vamos a hacer ya email marketing de verdad. Con lo cual, incluso he hecho un vistazo para atrás a aquellos primeros correos y siento vergüenza Bueno, de pero aquellos eso le pasa al correos que los que envía, enviaba. al que no los envía no le pasa. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues hay por el camino un cambio de mentalidad importante, mucha formación, mucho estudio, muchas horas invertidas aprendiendo y sobre todo entendiendo, y para mí esto es la clave, y esto es un error que veníamos comunicando cuando hacíamos publicidad más Mm. convencional, eh, que comunicar con el cliente no es contarle lo que tú le quieres contar, es darle al cliente la información que él necesita. Y desde el momento en que, y darte cuenta que desde el momento en que tú le estás dando al cliente lo que él necesita, dejas de ser pesado y ya puedes empezar a enviar en las comunicaciones el que te dé la gana, las veces que te dé la gana y cuando quieras, porque es que dejas de ser molesto, dejas de hablar de tu libro y empiezas a hablar de su problema. Y Mm. entonces empiezas a ser bienvenido y empiezas a ser bien recibido. Yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? de mentalidad que tuve que hacer. Mm. Y bueno, luego, pues además de eso, pues en formarte. Es decir, no se trata solamente de mandar un email, hay que aprender, yo creo que un poquito de redacción persuasiva, hay que aprender a contar historias para que los correos electrónicos sean mínimamente atractivos. Bueno, y en eso estamos, ¿vale? Porque no En tu caso, conseguimos. incluso diferenciador, ¿no? Porque yo me imagino bueno, en tu sector, pues, a los emails, pues como, pues eso, no cierro en vacaciones, tal, y tú vienes con una comunicación totalmente distinta, ¿no? Y ya lo hacías vía postal, ¿no? Pero de hacerlo vía email, obviamente, supone también un salto, ¿no? Sí, de hecho, vamos, dentro del sector de la construcción y a jugar por lo que me dicen los clientes, eh, seremos dos, tres los que estamos Mm. haciendo este tipo de comunicaciones, ¿eh? Con lo Ya cual te no, recuerdan, ¿no? espero, con esa, con esa intención lo hago. Sí que es cierto que los clientes te acaban recordando, aunque muchas veces no te dan una respuesta. Luego cuando les visitas y les haces, bueno, tuve un problema con la herramienta anterior de envío de email marketing. Oye, has dejado de escribir. Digo, ya no recibo tus correos. No, no soy yo. Ya lo voy a corregir, yo sigo escribiendo. Bueno, pues sí, generas un cierto recuerdo y generas una cierta esperanza, no es esperanza, unas ciertas ganas de recibir, de que tu mensaje llegue. Sí, es cierto. Sí, imagino que incluso cuando va al comercial, ¿no? Que a lo mejor alguna anécdota que cuentes en los emails, pues uno como diciendo, oye, pues qué bien el otro día que contabais no sé qué, ¿no? ¿Los Sí, compartes con ellos, por cierto, los emails? Porque no les pilles esto desprevenido o alguna cosa de estas. bueno, en teoría están en la lista. Te quiero decir, que hay a que lo sabrán o que no lo sabrán, Ya es otra cosa. ya es otra cosa. Allá cada cual, yo no les puedo poner una pistola No, eso y está voy a claro, eso andar está claro. detrás de ello. Oye, ¿has leído? ¿Has leído? No, A ver qué están en cuenta la el jefe. lista. Siempre está bien saber lo que cuenta el jefe, por si acaso. De todos modos, pues, claro, tú lo has contado así como que es un proceso natural y demás, pero yo hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto. Claro, dice, yo sabía que quería comunicar más, el correo postal no me lo permitía, pero bueno, de ahí a un email al día, bueno, pues ¿en qué momento pasaste, que has dicho tú, de no quiero ser pesado, no quiero ir a spam, a no, no, esto que dicen por ahí de un email diario, creo que puede encajarme a mí. A ver, no sé en qué momento se produce ese clic. Yo sí que es cierto, puedo fijar un marco temporal y le puedo poner nombre y apellidos.
en un momento dado se me cruzan en LinkedIn pues uno de los mayores formadores en ventas. No sé si puedo decir nombres Sí, 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 de sí, otros sí, 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 sí. profesionales. Sí, sí, En un sí. momento dado se me cruza por el azar una entrada en LinkedIn, una entrada de Luz Monge Malo, Ujú. promocionando el primer libro de Isra Bravo, que tiene un título como muy impactante, y dices, pues me lo compro, ¿no? Y a raíz Te lo de ese pido. libro de Isra Bravo, pues empiezas a pensar, dices, coño, esto es lo que yo quería hacer y no estaba haciendo, ¿no? Mm. Digamos, para mí el gran revulsivo es ese libro de Isra Bravo, que lo conozco pues en el mes de junio, julio del 22, y bueno, pues en noviembre del 22 ya estoy empezando a enviar mis primeros emails de manera continua, ¿eh? También es cierto, yo no estoy mandando email diario, estamos hablando aquí del email diario Bueno, yo es que y recibo tus emails todos los días, eso es verdad, sí, tienes razón. Y sé que tienes la intención de hacerlo, que te has me anticipado. Pero es verdad que yo recibo emails tuyos todos los días, o prácticamente sí, todos los días. pero eso es porque estás en un autorresponder, autorresponder maquiavélico No, que pero todavía escribes lo con mucha tenemos que frecuencia, pulir. eso sí, escribes con mucha frecuencia. Escribo martes y Bueno, jueves, mucha. Yo, lo dos de mucha veces a la quítalo, semana. escribes con frecuencia. Mm, Martes y jueves. Yo mando 2 correos mm, electrónicos a la semana. Y mm. la idea poco a poco será de ir aumentándola. Pero bueno, Sí, en esa cuenta estaba yo, de que realmente tú, vamos, si funciona, o sea, la frecuencia no es un hándicap para ti, es decir, no es algo que no. tú a priori digas, no, no, esto no puede, a más no puede ir, ¿no? O sea, al revés, o sea, prefieres probarlo y ir aumentando. Sí, a ver, si no escribo más es por una cuestión de limitación de tiempo mía. Ujú. Que bueno, pues al final sí escribo correos electrónicos, pero hago otras muchas cosas Sí, al claro. cabo Ujú. del día. Entonces, pues bueno, ahora mismo estoy con 2 correos electrónicos al día. A lo largo del año me gustaría pasar a 3. Y bueno, ya veremos de ahí en adelante. Muy bien. Hay una cosa interesante que es, bueno, tú ya tenías una base de datos Sí. cuando empiezas a hacer email marketing, obviamente. La cuestión es, tú has hablado de un nicho muy específico, aunque sean cuatro tipos de públicos, pero es muy, muy específico. ¿Cómo captas suscriptores? ¿Dónde los encuentras? ¿O qué Eh, haces para intentar incrementar tu lista de suscriptores? vale. Básicamente lo que hago es pescar en redes sociales. Ujú. ¿Vale? Los correos electrónicos que mando a la lista con un decalaje, ahora en este momento es de un mes aproximadamente, se replican en redes sociales, Muy básicamente bien. LinkedIn, algo, una cosita en Facebook, porque he descubierto ahí un pequeño nicho de fontaneros y, Facebook o, perfil, además, sí. Es un buen sitio donde estar, sí. sí, y en Instagram también, porque hay todavía un nicho todavía más pequeño de empresas que se dedican a los desatascos. Claro, son los que luego manipulan las arquetas y van, cuando tenemos un atasco en casa, un atascamiento en casa, son ellos los que llegan a desatascar. Y hay otro pequeño núcleo de empresas de desatascos que están en Instagram, con lo cual el email que yo he mandado, pues tal que hoy, dentro de un mes lo publicaré en LinkedIn y lo publicaré en Facebook. Mm, ¿Con el fin de pillar clientes en redes? No, con el fin de que esta gente que me lee en redes, intentar derivarlos a la lista y poder enviarles correos desde ahí. Porque al final de cuentas, mira, y creo que ha sido la semana pasada o la anterior, eh, las redes sociales hacen con tus mensajes lo que ellas quieren. Ujú. Y hace, pues eso, 2 semanas fue muy curioso, muy gracioso. En LinkedIn publico en varios grupos. Publico en mi perfil personal, en el perfil de empresa y publico en varios grupos. En uno de esos grupos eh, decidió que el mensaje era inapropiado, porque había un contenido sexual. Y dices, bueno, vale, te creo.
Pero, ¿y por qué me lo cortas solo en uno de los grupos? Si me lo dejas publicar en los otros 4 o 5 grupos, ¿por qué no me lo quitas de mi perfil personal? ¿Por qué no me lo quitas del perfil de empresa? Bueno, pues la red social, en el algoritmo de la red social, en un momento decide que ese Ujú, mensaje es inapropiado y deja de llegar. O sea, la idea, desde mi punto de vista, no es publicar en redes sociales para hacer negocio en redes sociales, es publicar en redes sociales para intentar arrastrar la gente a la lista de correo. ¿Vale? Esa qué ahora bueno. mismo es Ujú. mi estrategia. ¿Dónde pienso seguir pescando? Pues bueno, ahora que ya casi tenemos ya pulido al 100% el conjunto de web y sistema de email marketing, cuando ya lo tengamos ya niquelado, pues empezaré a buscar podcasts, pues para intentar buscar gente que pueda estar interesada, ¿no? Podcasts que puedan tener que ver con el mundo de la construcción, con el mundo de la decoración, pues para ver si consigo hablar de mi etapa en esos podcasts e intentar buscar arrastre a la lista. Son, digamos, la acción que estoy haciendo ahora y Ujú. la acción inmediatamente siguiente que tengo prevista abordar. Muy bien. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de hacer email marketing? Y si las has superado, ¿cómo? Ostras, pues yo creo que la principal dificultad es interna, es la del cambio de mentalidad. Ujú. Eh, la de darte cuenta que lo que estabas haciendo hasta ese momento no era email marketing, sino que era pues, lo más parecido al spam. Es hablar de mi libro porque yo considero que es interesante para ti. Eh, es ese cambio de mentalidad de decir que no tengo que hablar de lo que yo quiero, sino que tengo que hablar de lo que tú quieres. Y para mí eso es lo más difícil y en lo que sigo todavía, ¿eh? Porque todavía, pues hombre, yo creo que como todos los que hacemos email marketing, tengo ahí una lista de posibles temas de los que hablar y el día que estás un poco seco, dices, recurres a ella y dices, no, pero esto no esto es mi discurso, esto no es el discurso del cliente, ¿no? Y bueno, y en eso sigues, ¿no? Y en eso yo Ujú. creo que es Muy todavía bien. la gran dificultad que me he encontrado y la que me sigo encontrando. Ujú. Qué bien esto que dice, porque es verdad que muchas veces la gente cree que esto es una cosa de grandes tecnologías, de tal, de saber muchas cosas, que algunas hay que saberlas, ¿eh? Tú has dicho, por ejemplo, la persuasión, por lo menos los básicos los tienes que dominar, pero cuando uno tiene un negocio, ya algo de eso trae de casa, porque si no, no hay negocio. Es decir, que el mero hecho de que tú tengas un cliente delante y le tengas que vender algo, aunque no te hayan enseñado, ¿no? Yo siempre cuento, has dicho lo del fax, y yo es que yo cada vez que me dicen la palabra fax, me recorre también un escalofrío, como a tus potenciales clientes, cuando les hablan de las consecuencias de llevarse la tapa de la competencia, ¿no? Porque mi primer cliente fue un fax que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Encima el tío tenía una traqueotomía. Yo no tengo nada en contra de la gente que tiene traqueotomía, pero es que no le entendía nada de lo que hablaba. Y encima, entre lo nervioso que yo me puse, lo que no le entendía y que yo de faxes no tenía ni idea, y que cuando fui a preguntar al compañero que me tenía que enseñar, me dijo, no, aquí de faxes no tiene ni idea nadie. Yo por eso te he dicho el papel térmico, porque fue una cosa que se me quedó aquí, cuando lo del papel térmico se me quedó aquí, pero vamos, que digo yo, pero qué térmico, ¿qué dice este hombre y tal? Y no supe cómo quitármelo encima. Digo mi primer cliente, por decir algo, porque evidentemente ese señor se fue sin fax. O sea, no puedo, no puedo decir, no puedo decir que se llevara el fax, cosa que para mi conciencia quedó tranquilo, ¿no? Como diciendo, porque casi me hubiera sentido peor si se hubiera llevado algo y yo no sé qué hubiera sido de aquella historia, ¿no? Pero lo que no quiero divagar mucho, pero sí es verdad que un poco, aunque no te hayan enseñado, pues oye, uno cuando tiene un negocio tiene esa necesidad de vender, incluso aunque no lo tengas, ¿no? Y siempre digo, cuando vas a una entrevista, la primera venta que tienes que hacer es la tuya, ¿no? Eh, pero tú has hablado de algo muy importante, que es la mentalidad, ¿no? Esas cosas que dices, joder, ¿por qué me ponen yo estos límites, ¿no? Realmente quién me está marcando a mí estos límites de yo no puedo enviar un email o yo no puedo hablar de esto en un email, ¿no? O sea que, oye, bueno, en la red social ya hemos visto que en algunas cosas sí, en otras no, y depende de dónde, pero en el email es como, no, es que este soy yo, ¿no? Y tengo que quitarme esa cortapisa. Ojo, que siempre nos acompaña en cierta manera, pero que obviamente me ha gustado mucho ese enfoque que has dado de decir, no, pues es que esto fue que la herramienta que me pegaba con ella, ¿no? Que bueno, pues eso te va a ocurrir toda la vida, ¿no? Pero es como, oye, no, realmente tu principal enemigo eres tú. No, ni es tu competencia, ni es el filtro anti-spam, ni es nada de eso que tú te quieras poner como excusa para no enviar emails. Así que bueno, en ese sentido, vamos, me ha gustado mucho la reflexión. Habrá quien esté preguntándose, ostras, yo me quiero suscribir a esto. Además, es decir, a ver, esto está muy bien como me lo han contado,
yo esto lo tengo que ver con mis ojos. ¿Dónde te encontramos? En, ¿Dónde te encontramos y dónde nos suscribimos a tu newsletter? Porque aquí yo te digo siempre que aprovecha. Mira, en la página de la empresa maco.es, M de Madrid, A de Alicante, C de Casa o de Oslo.es. Ujú. Ahí vas a tener la home, ahí explicamos para qué sirven las tapas de arqueta estancas y vas a tener 3 o 4 cajitas donde apuntarte y además si te apuntas te llevas de regalo la guía que más gusta y la guía que más se descarga a todo el mundo. No te cuento qué es para que curioses Para que y vayan y lo vean. Bueno, yo sí recomiendo además suscribirse a la lista, porque yo he tenido el privilegio de verla por dentro y ver las tripas de esos emails que envía. Y tengo que decir pues, que son historias que enganchan, la verdad. O sea que si alguien quiere darse una lección de storytelling, que vaya. Si alguien quiere poner a prueba si realmente se puede hacer email marketing en cualquier sector, pues que vaya también. Y aparte, yo también diría que no estás libre del mal reformista. Así que te vendrá bien estar en esa lista por si acaso algún día tienes que tirar de un presupuesto un poquito inflado y que no te está dando lo que te tiene que dar. Maco.es lo vamos a dejar aquí para que nadie tenga un accidente con el coche mientras nos está escuchando, no que nadie se preocupe, que nadie sufra, que lo vamos a tener aquí debajo. Y Jesús Mari, pues vamos, yo agradecidísimo, me ha encantado la charla, bueno, como siempre que paso un rato contigo, lo paso extraordinario. No vamos a contar nada más, no vamos a contar cosas que han pasado, ¿vale? Eso queda entre nosotros. Pero, pero bueno, vamos, más allá que, de... Dime, dime. no, iba a decir que estamos casados. Bueno, tampoco tan lejos no ha llegado, pero No hay que complicarse tanto la vida. Las cosas son mucho más sencillas que eso. Pero bueno, lo que sí os quiero transmitir es que merece la pena suscribirse a la newsletter, que estoy muy agradecido de que haya venido aquí, que haya sido tan generoso con el contenido, con tus opiniones y con cómo ves tu sector también. Y bueno, pues que seguro que no es la última vez que nos vemos. Yo espero que vuelvas por aquí a decir, y además, Paco, además dime el marketing, te voy a contar una cosa que me ha pasado y que podamos estar aquí para volver a contarlo, de verdad. Muchas gracias. encantado, ha sido un placer. Gracias por hacerlo tan fácil. Eh, y cuando quieras, aquí estoy. Y quien quiera, quien tenga problemas de mal olor en su casa, en su vivienda, en su local, maco.es. Maco.es, ahí lo tenéis y nada, nos vemos en un nuevo episodio. Un abrazo. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!